Bendiciones con todos. Tema 76. Las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis. Hoy hablaremos de El diluvio comienza, parte 1. Y leemos Génesis capítulo 7, versículo 11, que dice lo siguiente. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, el mismo día fueron rotas todas las fuentes de la gran profundidad, y las ventanas del cielo fueron abiertas. Ahora, en el tema anterior vimos que la cuenta regresiva de 7 días se acabó y que Noé, su familia y los animales empezaron a abordar el arca. Ahora hablaremos de la fecha exacta en la que inició el diluvio, de donde vino toda el agua que inundó toda la tierra, lo destructivo y devastador que fue este evento cataclísmico, sin paralelo en toda la historia de la humanidad, y los efectos que tuvo en la topografía de la tierra. Aquí se relata el inicio de la sorprendente operación de rescate diluvio descrita en el pasaje de Génesis capítulo 7, versículo del 11 al 16, demostrando que el Señor está en control de hasta el más mínimo detalle. Y a pesar que el planeta iba a experimentar una destrucción total de su superficie, todo ser viviente se encontrara en el arca iba a salir ileso, pese a que la ira de Dios se iba a desatar sobre todo el mundo. Génesis capítulo 7, versículos 18 y 19 dicen: las aguas crecieron y se incrementaron tanto sobre la tierra que el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron tanto sobre la tierra que las montañas más altas de debajo de todos los cielos fueron cubiertas. ¡Qué increíble! Así como la Biblia, la palabra de Dios, utiliza el año del rey reinante como referencia para describir eventos históricos significativos, este versículo nos informa precisamente el día, mes y año en el que comenzó el diluvio. A diferencia de los relatos paganos de la antigüedad, como el diluvio mesopotamio, el relato bíblico sitúa este acontecimiento en un marco histórico, demostrándonos su veracidad, porque se trata de un evento histórico que ocurrió en el pasado. Romanos capítulo 15, versículo 4 dicen: porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, la frase en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes. Empleando la edad de Noé, podemos saber que este evento histórico ocurrió en el año 1656, desde la creación. También gracias a los cálculos del arzobispo James 1581-1656, podemos estimar que el diluvio ocurrió alrededor de los años 2349 a 2348, hace más de 4370 años. El sistema del calendario utilizado en los tiempos de Noé se desconoce, porque fue destruido por el diluvio, pero podemos intuir que era un calendario lunar, porque el Creador nos dio las lumbreras para calcular las estaciones, como dice Génesis capítulo 1 del 14 al 19. Además, las primeras culturas que se formaron después del diluvio adoptaron calendarios lunares, probablemente porque esto fue lo que aprendieron de Noé y su familia. El relato bíblico del diluvio nos dice que el diluvio empezó el día 17 del segundo mes de 1656 y terminó el 27 del segundo mes de 1657. Es decir,
que la inundación cataclismática duró 1 año y 11 días. Una posibilidad que nos hace pensar que Moisés está utilizando el calendario lunar es la interpretación de este periodo de tiempo de la siguiente manera. Si consideramos que un mes lunar, el tiempo entre dos lunas, tiene poco más de 29 días y medios, y un año con 12 meses son 354 días, entonces el diluvio duró 354 días más 11 días, igual a 365, que equivale exactamente a un año solar. Por lo que podemos estimar que Noé, su familia y los animales estuvieron al menos 365 días en el arca. Otros comentaristas proponen el año profético de 360 días porque tenemos la referencia de que las aguas prevalecieron durante 150 días, Génesis 7:24, y luego bajaron gradualmente durante 150 días, Génesis 8:3. Cada uno de estos periodos equivalen a 5 meses. Si consideramos este calendario, Noé permaneció 371 días dentro del arca. Génesis 1:14 dice, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para portar el día y la noche, y sean por señales, y para las estaciones, y para los días y años. Y Génesis capítulo 8, versículo 14-16 dice, y el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Y habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Ahora, el siguiente punto que no sabemos es cuándo fue el segundo mes. Podemos descartar que se refiere a febrero, porque el calendario gregoriano se empezó a utilizar hasta 1582 después de Cristo. Otro calendario que se ha propuesto es el calendario religioso israelita, que iniciaba en la primavera, pero este calendario le fue dado a Moisés durante el Éxodo en memoria de la liberación de Israel de Egipto y para introducir las festividades del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 2, capítulo 12, versículo 18, capítulo 13, versículo 4, capítulo 23, versículo 15, capítulo 34, versículo 18, Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Por lo que difícilmente nos ayudaría a entender a qué mes se referían las escrituras. Una de las justificantes para quienes proponen este calendario es que el segundo mes corresponde a abril o mayo, que es la época más agradable del año, cuando menos se esperaba o se temía una inundación. Pero debemos recordar que el mundo antidiluviano no tenía las variaciones de temperatura que tenemos hoy en día. Su clima era estable durante todo el año. La mención de estación con frío y calor sucede hasta después que acabó el diluvio, en Génesis 8:22, por lo que creemos que el calendario utilizado en este pasaje sea diferente al que se refiere en las escrituras en Éxodo 12:2. ¿Qué dice Éxodo 12:2? Este mes será para ustedes el principio del mes. Será para ustedes el primero de los meses del año. Y Génesis 8:22 dice, mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Después del diluvio, la descendencia de Noé desarrolló el calendario babilónico, que fue utilizado ampliamente por los países del Medio Oriente, incluyendo a los israelitas. Hoy en día se sigue utilizando con el nombre de calendario civil judío, inclusive con los mismos nombres de los meses del calendario babilónico, tomados cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia. Este calendario inicia con la festividad del Rosh Hashanah. Es el mes de Tinsi, que corresponde a septiembre u octubre. Éxodo capítulo 23, versículo 16. Capítulo 34, versículo 22. Por lo que, según Josefo, en su libro Antigüedades Judías, capítulo 1, versículo 3, el diluvio empezó en el segundo mes,
llamando Margesan Van, que corresponde a octubre o noviembre, porque es el comienzo de la estación de las lluvias en Israel. Pero como ya vimos, esta justificación no la podemos aplicar a la época antediluviana. Tal vez haya una pista acerca de la temporada de inicio y fin del diluvio en Génesis 8:22, donde se menciona el tiempo de siembra, que puede seguir que el final de este juicio coincidió con la temperatura de siembra en el otoño. Además, entendemos que el diluvio dio origen a las estaciones de frío y calor que tenemos hoy. Así que el diluvio empezó en el otoño y las aguas se fueron secando gradualmente con el calor del verano del siguiente año, ya que la mayor parte de la superficie de la Tierra estaba en el hemisferio norte. Otra fuente que también apoya el inicio del diluvio en el otoño es el Targum de Jonathan, que nos da otros detalles adicionales de este pasaje. Jesucristo fue sepultado y luego resucitó al tercer día. Usted se podría preguntar, ¿por qué debería importarnos descifrar el segundo mes? ¿Por qué las Escrituras nos dan la fecha exacta de este evento? Si consideramos que el calendario del diluvio siguió el calendario civil judío de 354 días que inicia en el mes de Tirsi, tenemos un evento interesante que la Biblia nos dice que también ocurrió en el segundo mes, al que llama Bul, 1 Reyes 6:38, que corresponde al octavo del mes del calendario religioso que inicia en el mes de Abib, en el mes en el que el templo de Salomón fue terminado. Otra fecha que nos dan las escrituras es cuando el arca reposó en las montañas Ararat, en el día 17 del mes séptimo. Solamente si el calendario civil empieza en el mes de Tirsi, podemos decir que el séptimo mes corresponde al 17 de Abib. ¿Qué evento ocurrió en esta fecha? Si recuerda, nuestro Señor Jesucristo fue resucitado en el día de la Pascua. El 14 de Nisan, el nombre babilónico que corresponde es el mes de Abib. Estuvo en la tumba durante 3 días y 3 noches y resucitó el 17 de Abib, demostrándonos que el nuevo comienzo de la tierra en el planeta Tierra bajo Noé fue el aniversario de anticipación de nuestro comienzo con el Señor Jesucristo. Mire cómo la Biblia todo se complementa, cómo la Biblia desde el principio nos va enseñando los acontecimientos importantísimos para nuestras vidas. 1 Reyes capítulo 6, versículo 38 dicen: en el mes de Bul, es decir, el mes octavo del año 11, fue terminado el templo en todos sus detalles y en todas sus especificaciones. Lo edificó con 7 años. Y Juan capítulo 2, versículo 19, versículos 21 y 22 dicen: respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Todo se relaciona. El mismo día fueron rotas todas las fuentes de gran profundidad. Esa frase dice que las personas buscaban desacreditar la Biblia. Aquellas que las critican al diluvio argumentando que no hay suficiente agua en las nubes del cielo para cubrir toda la superficie de la tierra. Pero aquí las Escrituras nos mencionan que la primera fuente de inundación son las aguas subterráneas, que quizás aportaron la mayoría del volumen de agua en la inundación, porque la lluvia duró 40 días, pero el agua subterránea pudo seguir saliendo durante 150 días. Para comprender la magnitud de este evento, tenemos que considerar que el Señor formó la tierra para ser habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. Por lo que se cree que la mayor parte de la superficie era tierra habitable, con suelos fértiles.
ríos y mares, pero no hay mención de la formación de océanos. Génesis capítulo 1, versículo 10. Con estas condiciones, la gente pudo haber vivido de polo a polo, así que la Tierra pudo haber albergado a mucho más de 8.000 millones de habitantes que tenemos actualmente. Estaríamos hablando de la Tierra podría albergar a cientos de miles de millones de personas. Isaías 45:18 dicen, porque así ha dicho el Señor, el que ha creado los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó para que estuviese vacía, sino que la formó para que fuese habitada. Y Romanos capítulo 1, versículo 21 dicen, pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaron que eran sabios, se hicieron necios, buscando desacreditar la palabra de Dios. Pero después del diluvio, todo esto cambió porque actualmente se estima que solamente el 3% de la superficie terrestre es habitable. Primero, porque el 70.8% de la superficie está bajo el agua. Y si eliminamos las superficies habitables como los casquetes polares, las tundras, las montañas, los desiertos, etc., el área de donde podemos vivir y prosperar está muy restringida. Pero no se preocupe cuando escuche las mentiras acerca de que el planeta ya no puede soportar la sobrepoblación, que estamos acabando con los recursos de la Tierra. Porque toda la población actual del mundo puede vivir cómodamente en el estado de Texas. 695.621 kilómetros cuadrados. Si se estima que podemos vivir el 3% de nuestro planeta, los recursos de la Tierra nos permitirían crecer 22 veces la población actual. El Señor siempre nos da más de lo que necesitamos. Así que no crea las mentiras de los medios acerca de la sobrepoblación. Toda esta propaganda viene de teorías satánicas de la catástrofe malthusiana adoptada por la eugenesia, que está basada en el de Darwin, ¿sí? Finales de los 1800, donde se dice que el crecimiento de la población es geométrico y los recursos son incapaces de crecer a este ritmo, lo cual es otra mentira porque tenemos muchos más recursos de lo que nos quieren hacer creer, y entre más gente haya, mayor es la mano de obra que puede producir y procesar los recursos para el planeta. Lamentablemente hoy vemos como la agenda de estos grupos poderosos de élite están promoviendo la eugenesia para disminuir la población mundial, promoviendo el impuesto sobre el carbono y el nitrógeno, que son la base de toda la vida del planeta. Y al buscar reducirlos a cero, lo que nos están diciendo es que buscan eliminar a toda persona, animal o planeta que están hechos de estos elementos. Para que usted sepa. Salmos 145, versículos 15 y 16 dicen, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Y Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué les parece? Ahora, el inicio del diluvio. La secuencia de este versículo nos indica que la corteza terrestre se fracturó primero y luego las compuertas de los cielos se abrieron para liberar su agua. Este lenguaje utilizado para el diluvio nos recuerda al segundo día de la creación, cuando las aguas se separaron entre las aguas que formaron los mares en la tierra y las que quedaron sobre los cielos. Génesis capítulo 1, versículos de 6 al 10. Estas aguas separadas
cuando todo era bueno en gran manera al final de la creación, Génesis 1:31, ahora se van a reunir otra vez con el propósito de destruir la corrupción de la tierra causada por el hombre. Génesis capítulo 6, versículos 11 al 12. Al inundar toda superficie de la tierra, como se encontraba al principio de la creación, Génesis 1:2. Durante la creación, Dios había puesto el agua de los océanos en depósitos en las profundidades de la tierra, encerradas con puertas y cerrojos para que no cubrieran la tierra. Salmos capítulo 37, versículo 7, 104, versículo 9, 136, versículo 6, Job 38, versículo 9 al 11. Ahora, para que el diluvio, Dios no necesitaba crear agua adicional para inundar la tierra, sino que solo necesitaba que el agua almacenada desde la creación fuera liberada para limpiar toda la impureza de la tierra, y las aguas volvieron a cubrir todo el planeta. Sí. Escuche lo que dice Génesis 1:9. Entonces dijo Dios: reúnanse en las aguas que están bajo el cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca, y fue así. Salmos capítulo 104, versículo 9 dice: les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Salmos capítulo 33, versículo 7 dice: Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. ¿Qué les parece? Como explicamos en el estudio de Génesis capítulo 7, versículos 4 y 5, la cuenta regresiva para el diluvio es el responsable del nuevo sistema hidrológico que tenemos actualmente, ¿sí? Que es muy diferente a cómo funcionaba el ciclo del agua en el mundo antediluviano, porque consistía de un sistema de irrigación de agua procedente de depósitos y conductos subterráneos. Pero debemos considerar que las aguas del diluvio eran diferentes porque se encontraban a grandes profundidades en la corteza terrestre. Según las escrituras, estas aguas se encontraban en la profundidad, que corresponde a la palabra hebrea tejón, que define el mismo lugar que Génesis 1:2 describe como la oscuridad estaba sobre la faz de la profundidad. Tejón es la herramienta por la cual Dios trae destrucción contra los ejércitos de Egipto durante el Éxodo. Isaías 51:10, Éxodo 15:5, 8 y Salmo 106:9. Además, podemos descartar que estas aguas provienen de las profundidades de los mares y océanos, porque para estas aguas se utiliza otra palabra, mexola. Éxodo 15:5 dice: las aguas profundas los cubrieron, descendieron como piedra a las profundidades. Y Isaías 51:10 dice: ¿no eres tú el que secó el mar, las aguas del mar profundo? ¿No eres el que hizo del fondo del mar un camino para que por él pasaran los redimidos? Y Lucas capítulo 17, versículo 27 dicen: comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta en el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. ¿Qué les parece? Este tema sobre la cuenta regresiva, el diluvio, ¿sí? La cantidad de agua que Dios tenía almacenada para cubrir la tierra, para limpiar la tierra, ¿sí? Para limpiarla porque mucha contaminación, mucho pecado. Qué importante, qué interesante descubrir estas verdades de la palabra de Dios, el diluvio, ¿sí? Esta es la primera parte. Luego iremos a la segunda parte. Pero, ¿qué le parece? ¿Cómo pereció todo tipo de persona por desobediente, por vivir en el pecado? Y como hemos estado diciendo, va a ser castigado nuevamente el planeta, las personas que habitamos en este planeta, pero ahora no por agua, sino por fuego. Y si usted quiere escapar de ese fuego,
que va a derretirlo todo, a consumirlo todo, tiene que entregar su corazón al Señor. Sí. Reconocer que Jesucristo es su Salvador, que Él derramó su sangre por usted. Nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Le llamamos así porque es la oración para aceptar a Cristo y convertirse en un hijo de Dios y mañana escapar de esta terrible juicio. Hágala con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida, el entregar su vida al Señor. Ahora es una nueva criatura. Ahora está sellado por el Señor. Y para mantenerse así, porque hay pruebas, tentaciones, dificultades, tiene que meditar todos los días en la palabra. Dejar que ella le enseñe. Aprender cómo Dios no deja cabos sueltos, cómo Dios, desde que el hombre pecó, planificó cómo salvarlo, mostrando cuánto nos amaba. Entonces, busque aplicar esta palabra, obedecerla, y por qué no predicarla para que otros se enteren de estas verdades. Alábelo al Señor, cántele alabanza, porque Él es digno de la alabanza. Converse con Él a través de la oración. Él está dispuesto a bendecirlo, ¿sí? A responderle en sus peticiones. Y le invitamos a la iglesia. Venga a la iglesia. Acá juntos, ¿sí? Seguimos aprendiendo. Porque yo estoy aprendiendo con ustedes, ¿sí? Traiga a su familia, traiga a sus invitados. Hay espacio. ¿Ven? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa. Fiel, Padre Santo. Tu palabra, Señor, que cada día nos enseña, cada día nos renueva, nos cuenta la historia, nos cuenta de tu amor, nos cuenta de cómo tú, a pesar del hombre, el ser humano, ser rebelde, tú planeaste salvarlo. Tú has planeado, Señor, salvación para él, Señor. Gracias, Padre. Esta palabra que va a ser llevada por las redes sociales tenga su propósito, no vuelva vacía. Y los corazones de las personas sean tocados, mi Dios, y se conviertan a ti, Padre Santo. Sí, Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre por tu maravillosa palabra que nos regala, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra para que otros conozcan estas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.